La entrada en sí era el portón grande, que en el día estaba abierto, en la noche estaba cerrado, pero de día sí entrabas y veías, y inmediatamente veías niños jugando, gente entrando y saliendo, pero tenía su encanto y su temor. No cualquiera entraba, a pesar de que sabían que podían ahorrarse el camino de ir a dar la vuelta porque podía salir hasta República de Chile. Mucha gente no lo hacía porque le daba miedo. Y de noche más, se veía tenebroso. Nosotros lo veíamos normal, pero la gente lo veía así, tenebroso, eh, peligroso. No se animaban a entrar así como así la gente que no conocía, pero la gente de aquí entraba y salía constantemente y siempre había niños jugando, niñas jugando, ya sea pelota o la roña o los encantados o lo que fuera, siempre había niños jugando, siempre había niños jugando y siempre había gente platicando, vecinos de un departamento y de otro platicando, parejas echando novio, grupos de muchachos platicando, en fin, pero sí, las gentes que no eran de aquí no se animaban a entrar porque sí lo veían, era oscuro, estaba oscuro, no había mucha iluminación, no había una iluminación exterior, la poca iluminación que había era la que daba de los propios departamentos o los balcones que se veía y no se notaban nada de los retablos o de los frescos que se ven ahora. ¿Por qué no se notaban? Porque eran viviendas, eran departamentos. Estás hablando de que en esta vecindad de aquí hasta allá, estás hablando de más de 100 departamentos, o sea, 100 familias, y todas con ellos. Entonces era una ciudad, un mundo de gente, ¿no? Entonces sí era complicado. Y te digo, tenía su encanto porque entrabas y sabías que aquí te podías esconder, te podías divertir, te podías perder y podías estar desde la planta baja hasta la azotea. Y también había mucha gente que no entraba porque sabía que pues, podía entrar y a lo mejor pues, pensaba que no iba a salir porque sí se veía, este, sí se sentía que había un riesgo, aunque en un principio no tanto, después sí se volvió riesgoso, la verdad, después se volvió riesgoso, hubo un tiempo en que era, era complicado que la gente entrara para acá, inclusive, este, por ejemplo, los policías no entraban, llegaban, las patrullas se paraban afuera y los policías llegaban hasta la puerta, pero no entraban, ¿no? Y cuando ya se volvió un poquito más complicado el asunto. Todo lo que era en esta zona, sobre todo, eran adaptados, o sea, eran viviendas muy grandes, pero se habían ajustado y se habían adaptado y se habían convertido en departamentos, pero no tenían un orden y tenían falta de iluminación, falta de, de, este, de, de aire, porque estaban muy encerradas, pero todas estaban adaptadas. En realidad todo esto era adaptado, no eran departamentos hechos a propósito para ser departamentos, sino que los fueron creando las gentes conforme se fueron adaptando a vivir aquí. Alguien las hizo para renta, ¿no? Los dueños de aquí, que venían a cobrar sus rentas mensualmente, venían unas personas, llegaban en su carro, entraban y entraban a los departamentos a cobrar sus rentas, ¿ya? Pero ellos los deben haber construido, pero no los hicieron así como unos departamentos específicos, sino eran el local, así, pum, y la gente los adaptó. Tenían muchos muros divisorios, muros falsos, te digo, tapancos, y adaptadas las áreas de cocina y de baño. Igual las instalaciones eran un problema, tanto las hidráulicas, sanitarias como eléctricas, las descargas de las aguas negras y de las azoteas, luego se inundaban los patios, en fin, y lo fueron adaptando, se fue adaptando hasta hacerlo bastante habitable, pero no tenía un orden de departamentos, excepto lo del centro. La parte central sí eran departamentos bien hechos,
grandes también, porque eran departamentos te digo, de 2 recámaras, estancia, comedor, cocina, baño, y como que tenían como un pequeño estudio casi todos los departamentos, y pero eran departamentos grandes, de más de 70, 80 metros cuadrados, o sea que era lo que se usaba en aquellos tiempos. En la parte de abajo no, porque eran como unas bodegas de una tienda que había aquí junto, pero en la parte de arriba sí, en la parte de arriba sí, incluso llegamos a los balcones. O sea, ahí vivían una familia que se apellidaba Reséndiz y otra familia que no me acuerdo su nombre, pero vivían ahí y tenían esos balcones con sus, pero tal como están ahorita, así, pero más deteriorados porque se remodelaron, pero no los remodelaron, pero no los modificaron, y así estaban, y eran unas estancias gigantescas que tenían ahí unas salotas y todo, las gentes, pero sí tenían esos balcones, existían, y te asomabas, nos asomábamos a ver para la calle, ahí veíamos cómo estaba la gente en la calle viviendo, y sobre todo que cuando todavía era calle de así con vehicular, pues se asomaba uno a ver, y sí, porque pues nos llevábamos con las gentes que vivían aquí, ¿no? Y en ese tiempo, si entrabas a cualquier departamento, te invitaban a pasar. O sea, llegabas a buscar a uno de los muchachos, de los amigos, pásale. Y entrabas a las casas, no te quedabas nunca afuera, siempre llegabas y entrabas a su casa. Ya te salías junto para irse a jugar o ir a la escuela o lo que fuera, pero normalmente siempre el acceso estaba abierto en todas las casas. Y sí, era cierta nostalgia de que no lo iba a ver, porque yo me fui fuera del Distrito Federal, y realmente no sabía cuándo iba a regresar, pero sí, pues sentía tía nostalgia, ya no voy a venir acá, pero pues aquí estaba mi mamá, aquí vivía mi mamá y vivían mis hermanos, y y decía yo, pues tengo que venir, y empecé a venir, pero cada vez más esporádicamente, hasta que dejé de venir por muchos años. Lo que pasa es que la noticia nos llegó hasta las 11 de la noche de ese 19 de septiembre, porque en Ciudad del Carmen nada más se veía el canal 2 y empezaba en la tarde. Y ese día no empezó hasta las 11 de la noche. Entró Jacobo Zabludowski, que por cierto nos asustó porque dijo que el centro de la ciudad estaba totalmente destruido. Entonces la idea fue venir inmediatamente a ver, y un viaje que se complicó, que normalmente hacías en un autobús directo, te hacías 16 horas, hicimos casi 30 horas, porque venían vehículos cargados con maquinaria y todo, y aparte pues mucha gente que venía a ver a su gente aquí, ¿no? Y sí, llegar y encontrar pues muchos edificios y casas derrumbadas, pero sobre todo en esta zona, los edificios más nuevos aquí en Belisario y en Palma estaban derrumbados, y estos edificios que eran los viejos, los más antiguos, enteros, enteros. O sea, no se cayeron. Luego los derrumbaron porque quedaron deteriorados, pero ninguno se cayó. Y bueno, ya irse otra vez, y pues ya, si ya no estaba aquí la familia, ya no tendría que venir. Hasta que volví después de muchos años, y pues llegué y me la encontré, y fue un placer ver mi cuadra, ver mis árboles, y y ver en qué se había convertido esta vecindad, que tenía su tradición, su leyenda, desde espantos, espíritus y demás, hasta su peligrosidad y su mala fama. Pero regresar y ver en qué se convirtió fue un placer.